Gloria sea al Señor. Hemos venido a adorar al Señor, amén. Ese es el propósito de la iglesia. No es necesariamente venir a recibir una bendición. Voy a ir a la iglesia para que Dios me dé y me dé. Es como decir, voy a casa para que mi papá me dé. Eso es un amor propio, eso es egoísmo. Al final, la verdadera adoración se centra en Cristo, se centra en Dios y lo que Él es. Y nosotros venimos a ofrendarle alabanza, venimos a adorarle con nuestro tiempo y poniendo atención también a su palabra. Así es que el Señor me les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor y escuchar una vez más su palabra. Continuaremos en nuestra serie acerca del libro de Habacuc, así que si usted tiene el libro de Habacuc en su Biblia, me imagino que lo tiene, le voy a pedir que lo abra en el capítulo 2 del libro del profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 6. Puestos sobre nuestros pies, vamos a dar lectura a estos versículos. Habacuc capítulo 2, versículo 6, dice la palabra del Señor: no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Saltemos al versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y el que funda una ciudad con iniquidad. 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Versículo 19. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Vamos a orar. Glorioso Dios y Padre que estás en los cielos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar, oh Dios, de nuestras limitaciones, queremos ser un objeto de tu misericordia en esta hora y que permitas que nuestras almas puedan percibir tu palabra que se va a exponer, y a este siervo tuyo solamente úsalo como un instrumento para comunicar tu gloriosa y eterna verdad. Suplicamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo a través de esta palabra traiga consuelo, traiga, oh Dios, esperanza, pero también traiga convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y juzgará a los pueblos según sean sus obras. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Voy a anticipar de que el mensaje de hoy no es tan popular. No es tan popular. Dile a tu hermano, el mensaje de hoy, dile, el mensaje de hoy no es tan popular. Porque enfatizaremos uno de los atributos de Dios, una de las características del Dios que se revela en la Biblia, que no es tan
agradable para el ser humano. Y si tratamos de predicar solamente lo que le agrada al ser humano, caemos en el error de no abordar esta parte que algunos creen que puede ser un poco oscura de Dios. Absolutamente no. Uno de los grandes atributos de Dios es su justicia. Y por ser un Dios justo, entonces también juzgará a los pueblos según hayan sido sus obras. Leí en algún libro de teología hace algún tiempo, no recuerdo quién era este autor, que dijo lo siguiente: Dios puede perdonar al pecador. Dios puede perdonar al pecador, pero nunca perdonará el pecado. Se lo voy a repetir. Dios puede perdonar al pecador, pero Dios nunca perdonará el pecado, el acto, el crimen que se cometió contra la ley de Dios. Dios puede perdonarnos a nosotros, pero lo que nosotros hemos hecho, alguien lo tiene que pagar, en otras palabras. Dios no va a perdonar ninguna de nuestras malas palabras, malas miradas, malos sentimientos, malos actos. Dios es un Dios justo y Él va a castigar cada uno de los pecados de la humanidad, ya sea en el propio ser humano o ya sea en la persona de Cristo. Pero cada pecado será o recibirá su justa retribución según la justicia de Dios. Por lo tanto, hablar del perdón de nuestros pecados es hablar obviamente de la muerte de Cristo, cualquier acto de maldad. Y hoy continuamos con esta serie. Por lo tanto, el juicio de Dios, veremos cómo trae esperanza y consuelo a la vida del creyente. En nuestra serie Caminando por Fe en tiempos de confusión, hablaremos en esta hora de la segunda respuesta de parte de Dios al profeta Habacuc, bajo el título, en este tema número 5, el juicio del Señor vendrá sobre todo el que obra mal. Y adivine quién obra mal. Todos obramos mal. Y por lo tanto el juicio de Dios tiene que venir sobre todos. O va a venir sobre ti específicamente o sobre nuestro representante en la cruz, que es Cristo. Pero Dios castigará cada acto de maldad. Mientras los babilonios se preparaban y soñaban con un imperio eterno que prevalecería por todas las edades, Dios nos revela o le revela a Habacuc de que ese imperio, por muy fuerte y poderoso que fuese, por muy ambicioso que fuese, no podría permanecer de pie por siempre. El único reino que prevalecerá, como decía el canto, el reino del Señor es para siempre. Y es el único reino que pertenece a Dios y que prevalecerá sobre todos los demás reinos o criterios o imperios. Dios anticipa la inevitable caída del imperio de Babilonia, es lo que está enseñando en esta porción bíblica que hemos leído. De sus acciones que debían ser juzgadas por el Señor de toda la tierra. Así que voy a hablar acerca de el juicio de Dios, específicamente sobre los babilonios, que es el tema que estamos tratando, y cómo ese juicio también revela la justicia de Dios, revela el amor de Dios, revela la santidad de Dios, porque es lo que está haciendo Dios. Dios está revelando al mundo cómo es Él en realidad, para que todos nosotros podamos obedecer a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Así es que voy a hablar de las tres descripciones que hace de este pueblo y los 5 juicios, que Dios traerá sobre este pueblo y las razones por las cuales lo hará. En primer lugar, voy a hablar del juicio de Dios sobre el robo y el abuso de este pueblo. En segundo lugar, Dios traerá juicio a Babilonia por su codicia de ganancias injustas. En tercer lugar, Dios traerá juicio sobre los babilonios por su violencia, por derramar sangre de todos los pueblos. En cuarto lugar, el juicio de Dios vendrá por su vida desordenada, envuelta en los placeres, en el desorden, en la borrachera específicamente y en la inmoralidad.
Y por último, el juicio de Dios vendrá sobre Babilonia y sobre todos, obviamente, los que practican estas cosas por su idolatría, o como dicen los últimos versículos, adorando palos y piedras cubiertos de oro o plata, pero que no tienen vida en lo absoluto. Así es que en este orden nosotros trataremos el tema de hoy, que espero sea de mucha bendición y de mucho consuelo para aquellos que rogamos a Dios por su justicia. En primer lugar, veamos los versículos del 6 al 8. Vaya conmigo ahí, el capítulo 2 de Habacuc, del 6 al 8. No han de levantar todos refrán sobre él y sarcasmos contra él, dirán. Aquí viene el primer ay. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda sobre prenda? Había una sed insaciable en el imperio babilónico por grandes riquezas y poder. Y este deseo insaciable lo llevó a cometer grandes crímenes, entre ellos robos, saqueando a las demás naciones. Y esto no está muy lejos de la realidad. Muchas naciones hoy en día saquean otras naciones de alguna forma. Saqueando otras naciones, robando sus recursos, pero también explotando, como dice ahí, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda sobre prenda. Es decir, aquellas cosas que estaban hipotecadas por otras naciones, el gobierno babilonio también tenía su mecanismo para que de una manera astuta pudiese quitarle sus propiedades o sus riquezas. Por lo tanto, Dios está en contra de todo acto que esté salpicado con una especie de abuso sobre las demás personas que están en una posición quizás menos favorables que las nuestras. Esto ocurre a veces en nuestros trabajos, esto ocurre a veces en las escuelas. Muchos abusan del poder que ellos tienen, y era lo que hacían los babilonios. Y Dios traerá juicio sobre ellos. Pero también vemos la gran pregunta: ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda sobre prenda? Es decir, que no tenía ni la más mínima intención de hacer las cosas diferentes. Esto es importante, hermano. Dios perdona, pero Dios sabe cuándo tienes intención de cambiar tu vida y cuándo no. Por eso el profeta Habacuc clama en esta revelación de Dios: ¿hasta cuándo había de acumular? Estos creían que permanecerían para siempre y gobernarían el mundo como lo estaban gobernando en ese momento para siempre. Creían que siempre tendrían las mismas oportunidades, los mismos recursos, las mismas fuerzas. Eso es lo que ellos se planteaban. Pero pobre de aquel ilusorio, aquel fantasioso que cree que durará para siempre, porque toda gloria humana es pasajera. Amén. Lo hemos visto en los grandes imperios, los grandes gobernadores, los grandes artistas. Llega un momento en que definitivamente no son ni la sombra de lo que fueron, porque toda gloria humana es pasajera. Dios traerá juicio sobre este pueblo malvado, sobre este pueblo que abusaba de las otras naciones, sobre este pueblo que saqueaba otros pueblos que eran menos poderosos que ellos. Dios traerá fin. Mientras ellos no miraban el fin, Dios está anticipando a Habacuc. Habrá un fin para el gobierno y para los abusos que esta nación ha ejecutado sobre otros pueblos. Y esto traería paz de alguna manera a Habacuc. Recordemos, ubiquemos esta palabra en el contexto de Habacuc primeramente. El segundo, mira el versículo 7. No se levantará de repente tus deudores y despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Versículo 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Esta es una de las primeras razones. Tú has despojado a otros pueblos también te despojarán a ti. Y esto me ubica en las palabras de Jesús, o en las palabras del Antiguo Testamento: ojo por ojo y diente por diente. O en las palabras de Jesús también en Mateo 7:2. Con la misma vara que tú mides, serás asimismo medido. Así que tenga cuidado usted cómo trata a las demás personas, porque eventualmente también, algunos le dicen el karma. No, para nada, es Dios actuando muchas veces en nuestras vidas.
Tenga cuidado cómo trata usted a sus compañeros. Si usted es un líder, está en una posición de autoridad, tenga cuidado también. O si usted es un empleado, tenga cuidado cómo trata a sus superiores. Con la misma vara que tú mides, serás medido. Tú has despojado a otras naciones también te despojarán a ti. Pero no solamente despojos. A causa, dice el versículo 8, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Ya el juicio no estaba simplemente planeado, estaba garantizado sobre todo el pueblo de Babilonia. Y eso era lo que de alguna manera quería escuchar Habacuc. Recuerden la última interrogante de Habacuc. ¿Cómo puede ser que un Dios santo y poderoso y justo puede usar a los babilonios, que es una nación tan perversa, para castigar a Israel, que quizás no es el mejor pueblo más consagrado y vive en santidad, pero es mejor que los babilonios? ¿Sí o no? A veces nos tendemos a comparar con otras personas, pero Dios estaba tratando con Israel a través de los babilonios. Dios dice a Habacuc, no te preocupes por los babilonios, yo trataré con ellos. Esto traería un sentido de paz. ¿Cuántas personas obviamente han obrado mal en contra de nosotros? Injustamente, podríamos decir. Me echaron del trabajo injustamente. Me trató de una manera que yo me sentí una basura solamente porque él era mi superior o porque es mi superiora. Pero Dios traerá a juicio cada una de nuestras obras. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Y eso tiene que ver con nosotros también. Si nosotros obramos mal, también recibiremos ciertas consecuencias. Voy a avanzar en el versículo 9, el segundo ay. Dice el versículo 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Aquí Dios está enfatizando que traerá juicio sobre los babilonios a causa de su codicia, un deseo desmedido, que no mira pueblos, no mira sangre, no entiende de ética, no entiende de moral. Él va sobre todas las demás personas para conseguir lo que quiere. Y a veces nosotros nos hemos embriagado también y hemos tomado de la misma copa. Hay codicia en nuestro corazón cuando nosotros actuamos de una manera irresponsable sin importar a quién dañamos, sea a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, para ganar ganancias injustas. Pero dice, para poner en alto su nido. ¿Con qué propósito? Su corazón se había llenado de codicia sobre las ganancias o sobre los recursos de otros pueblos, porque ellos querían poner en alto su nido. Pero mire, aquí aclara un poquito más. Para escaparse del poder del mal. Algunos que ponen su seguridad, como los babilonios, en los recursos, en las riquezas, en las cosas materiales. Y es triste porque a veces se supone que somos creyentes y nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra protección no debe de descansar en las cosas que tenemos, sino en el Dios que nos tiene a nosotros. Amén. No en las cosas que tenemos, sino en el Dios que nos sostiene a nosotros. Ahí debe estar nuestra esperanza y nuestra seguridad. Pero los babilonios querían llenarse de tantas riquezas y acumular todas las riquezas que pudiesen, dice, para poner en alto su nido. O sea, de tal manera que nadie los pudiese alcanzar. Para mí era una cosa muy interesante que algunas aves, cuando yo salía a veces allá en mi tierra de cacería, salíamos y en las montañas habían nidos, pero muy rara vez miraba un nido que estuviera al acceso de nosotros. Por lo general los nidos estaban allá, arriba, en la parte superior, más arriba, en la parte más alta de los árboles. ¿Por qué? Para protección. Esa es la idea, como un ave que pone su nido hasta allá arriba, para no ser tocado, como dice, por el mal. Todos necesitamos, es legítimo querer tener una vida próspera, es legítimo. Dios no está en contra de la prosperidad. El problema es cuando nuestro deseo por prosperar económicamente mata nuestro deseo por prosperar espiritualmente, o por tratar o por obrar
cristianamente en todos los contextos. Eso es un gran problema. Juan le dice a Gayo, su amigo, yo deseo que tú prosperes en todo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero algunos pueden prosperar y pueden tener salud, pero su alma está en completa bancarrota, en completa pobreza. Por lo tanto, Dios no está en contra de las riquezas. Dios le dio riqueza a Abraham legítimamente. Dios le dio riquezas a David, a Salomón legítimamente. Pero estas personas deberían tener cuidado de no corromper su corazón y desviarlo a las cosas de este mundo. El juicio de Dios también, en tercer lugar, vendrá sobre aquellas personas que hacen violencia. Mire el versículo 12. Vaya conmigo al versículo 12. Ay del que da de beber, versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre. Ahora aquí llama la atención a otro de los grandes pecados de los babilonios. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y queremos llamar la atención sobre los asesinatos atroces que cometían los babilonios, que no respetaban hombre, no respetaban dioses, al templo de Jehová. Básicamente entraron y destruyeron completamente la ciudad y el templo. Mataron niños, jóvenes, adultos, ancianos, indiscriminadamente. Hay de esos pueblos, de esos gobiernos, por ejemplo, hoy en día también, que para mantenerse en el poder tienen que hacer uso de la fuerza y de la violencia y matar al pueblo. Yo soy no testigo, pero sí, de alguna manera mis compatriotas han vivido una experiencia similar. En el 2018, por ejemplo, el gobierno de Daniel Ortega instauró lo que le llamó operación limpieza, cuando el pueblo se levantó porque le redujeron lo que era la retribución del seguro social a los retirados. Entonces los jóvenes universitarios se levantaron, se tiraron a las calles y cerraron todo Nicaragua. No había tráfico en Nicaragua, no había negocio. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno para poder cumplir con sus deseos de mantenerse en el poder? Instauró lo que le llama una operación limpieza y sacó al ejército, paramilitares, hombres que no andaban vestidos necesariamente de policía o con el uniforme del ejército, pero que servían a los intereses del gobierno. Y empezó a tirar plomo a todos los que estuvieran en las calles y a perseguir a todos los nicaragüenses que se levantaran en contra del gobierno. Hoy en día no puedes ni siquiera salir a la calle con una bandera de Nicaragua. Pero un día darán cuenta delante del trono del Señor. Amén. Todos esos gobiernos, todas esas personas que se levantan y creen que los demás tienen menos valor, embriagados por la codicia y el deseo de poder, como Cuba, más de 50 años, más de medio siglo, hundido en la miseria. Y eso no está funcionando. El comunismo no ha funcionado, no está funcionando. Pero claro, los grandes gobernantes, ellos viven como capitalistas mientras critican el comunismo. Ellos lo tienen todo, no quieren bajar del trono. Igual Venezuela, no estoy aquí para hablar de política, pero es similar a los babilonios. No respetan derechos humanos, no respetan la vida humana. Pero aterricemos un poquito esta realidad. Aquí en Estados Unidos, también muchas personas, para conseguir lo que quieren o para no arruinar su futuro, se cometen atrocidades, si no igual, similar. ¿Cómo se promueve el aborto aquí en Estados Unidos? ¿Cómo se invierten miles de millones de dólares para que nosotros matemos y desangremos a un bebé que está creciendo en el vientre de su propia madre? El lugar que se supone debería ser el más seguro. Por eso Dios lo puso ahí. Pero Estados Unidos tiene muchas cuentas que dar al Señor. Y ninguna de estas cosas está ajena necesariamente. Tenemos las manos manchadas con la sangre de muchos bebés. Cada minuto se asesina a un bebé aquí en Estados Unidos según las estadísticas. ¿Cuál es el propósito? No quieren arruinar su futuro. No quiere que sea un estorbo. La misma motivación de los babilonios se aplica a nuestras vidas. Derramamos sangre inocente y edificamos sobre la sangre de otros nuestra ciudad.
Ay del que hace eso, dice el Señor. Versículo 15. Otro ay. Ay del que da de beber a su prójimo. ¿A cuánto le gusta beber? A mí me encanta beber, pero agua. Ay del que da de beber a su prójimo, y esto no es agua. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Cuántos casos hay? Literalmente así, ¿no? Jovencitas van a la fiesta y van, la pasan bien, ahí le embriagan, le ponen algo en la bebida y cuando amaneció era otra persona. Ay del que hace este tipo de cosas en su vida. Ay del que promueve estas cosas. Ay del que promueve la embriaguez, las borracheras. Por eso tenemos que cuidarnos nosotros, no solamente de no caer en el pecado de la borrachera, como hemos visto los miércoles. Ay, es que me gusta ir a otras iglesias porque ahí permiten todo. No son tan fanáticos como allí. Una vez le llamó un joven a un pastor, según lo escuché. Pastor, ¿puedo ir a la fiesta? Sí, puedes ir a la fiesta. Pastor, ¿puedo salir con mis amigos y pasarla bien, tomando? Sí, puedes ir con tus amigos y tomar. ¿Me puedo embriagar? Te puedes embriagar. Bueno, pastor, entonces, ¿qué es lo que no puedes hacer? Con la vida que llevas, no puedes entrar en el reino de los cielos. O sea, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Joven, mira con quién te juntas. Si hay alguien que te está invitando a este tipo de cosas, te está ofreciendo, ese no es necesariamente un buen amigo, sobre todo si sabes tus convicciones, tus creencias, no está respetando, está cruzando la línea del irrespeto. Y ninguna relación se puede sostener donde no hay confianza, donde no hay respeto mutuo. Por lo tanto, los babilonios tenían estas características y describe precisamente el carácter, la inmoralidad, esa vida desordenada en la que viven muchos. No solamente cayendo en borrachera, sino también atrayendo a otros, porque el pecado es así. El pecado no quieres pecar solo, quieres invitar a otro. Por eso cuando una persona está metida en un vicio, tiene mucha gente que lo invita al vicio. Pero cae en la cárcel o está en el hospital, pocos se acercan, si no es que nadie. El pecado siempre quiere involucrar a otros, siempre quiere tener cómplices. Ten cuidado, si los pecadores te quisieren persuadir o convencer, dice Proverbios, no consientas, no vayas con ellos, aparta tus pies del mal. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. O sea, está hablando de las inmoralidades sexuales que experimentaban, con las que se caracterizaban los babilonios. Así es que hay muchos de esos también que pasan a nuestro alrededor. Jóvenes a una temprana edad envueltos en toda clase de inmoralidad sexual. Y no solamente inmoralidad tiene que ver con el hecho de que tomes a otra persona y tengas relaciones íntimas con ella, sino tiene que ver con no conservar con pureza tu corazón. Y esto incluye revistas pornográficas, videos pornográficos, cosas que son detestables delante del Señor. En una ocasión, mientras estaba leyendo en una de mis tareas en esta semana, un hombre llegó buscando ayuda con un psicólogo porque había sido homosexual y luego se casó, se convirtió al cristianismo, se casó con una mujer y 2 años vivieron bien. Pero después de 2 años este hombre volvió a tener esas luchas, porque el deseo o la atracción hacia otra persona del mismo sexo es producto del pecado. Así como una persona es atraída a robar, es atraída, digamos, al vicio, a las drogas, al alcohol, son luchas que tienen, pero se tienen que vencer, no se tienen que normalizar, se tienen que vencer, se tienen que tratar. Entonces este hombre buscando ayuda, llegó con el pastor le dijo, mira, yo la verdad pienso de que este psiquiatra o este psicólogo te puede ayudar. Entonces fue con el psicólogo y lo recibió y empezó a recibir terapia con este hombre. ¿Y qué es lo que le sugirió para que pudiera despertar sus deseos heterosexuales? Lo mandó a ver películas pornográficas de heterosexuales. Y por eso es que muchas veces muchos pastores estamos en contra de la psicología cuando se usan esos términos. O sea, no solamente caen en la inmoralidad sexual, sino que promueven la inmoralidad sexual. Hoy a nuestros jóvenes no se les dicen, guárdate
para el acto del matrimonio. No, solamente toma, cuídate. Asegúrate de cuidarte, mi hijo. Asegúrate de cuidarte, mi hija. Porque no hay valores ya, se han perdido completamente. Por eso le digo, no estamos distantes de Babilonia. No estamos distantes de Babilonia. Muchos sugieren que por eso Estados Unidos dejará de ser una gran potencia. Y por eso no aparecen las escrituras en Apocalipsis, como se esperaría, ¿no? Borracheras, inmoralidad sexual. Tenga cuidado, porque el que peca en este acto de inmoralidad contra su propio cuerpo peca. Guarde su mirada, guarde sus pensamientos, arranque sus pensamientos, como dicen las escrituras. Lejos de ir a ver otras cosas inmorales, como sugería este psiquiatra, en realidad lo que necesitamos es llevar nuestro pensamiento cautivo, dice las escrituras, a la cruz de Cristo, a la obediencia a Cristo, y tratar de luchar contra ese pecado que está tratando de consumirnos y de arrastrarnos a una vida miserable. Versículo 18. Ay del que dice al palo, 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? O sea, ¿de qué aprovecha esto? Esta imagen, esta estatua. La estatua de fundición que enseña mentira, para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su propia obra. No en Dios, sino en su propia obra. 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Este es el pecado, uno de los pecados más graves delante de Dios, la idolatría, donde el hombre se construye su propio Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Todo pecado es perdonable y todo pecado es una ofensa delante de nuestro Dios. Pero este pecado de la idolatría es uno de los pecados más grandes, porque remueve del centro a Dios y trata de sustituirlos con su propia obra. Pero dice Dios, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Debe de haber un poquito de sensatez y de entendimiento en la humanidad, es lo que está diciendo Dios. Esto no sirve absolutamente de nada. Aunque clamen y clamen, esa piedra está muda, ese bronce está mudo. Aunque esté bañado de oro o de plata, no importa de lo que sea, si es de bronce, de hierro, de metal. Cuando fui a Guatemala, recuerdo que en la antigua Guatemala está una iglesia muy, muy bonita y muy histórica. Y me dijeron de que ahí tienen uno de los pocos Cristos negros, que le llaman. Pero que no es que lo pintan, sino que así es el color del árbol. No recuerdo el nombre de la madera, del árbol. Pero me quedé sorprendido. Dice, son pocos los que existen. Dice, y aquí tenemos uno. Y al rato, miré, llegó una mujer y se inclinó delante de la estatua y le rezaba y lloraba con un bebé en sus manos. Otros por allá, adorando en una especie de altar que habían preparado para uno de sus santos, y llegaban y con sus hijos, miraba que tocaban ahí, luego le frotaban sus pechos y con una piedrita tocaban otra vez el altar y le frotaban sus espaldas. Seguramente era para que aquel santo impartiera su poder y sanara. Absolutamente, dice Dios, no te pueden escuchar, hijo mío. No te pueden oír, porque solamente hay uno que puede escuchar todas las oraciones de todo el mundo al mismo tiempo, en todos los lugares y en todos los tiempos. Y no es ningún santo. Eso es atribuir un atributo que solamente corresponde a Dios, que ni Satanás ni los ángeles lo tienen, de poder escuchar todas las oraciones de todos los humanos y estar en todas partes, en todos los tiempos, que les corresponde única y exclusivamente al Dios, creador de los cielos y de la tierra, y que juzgará al mundo con justicia, y su juicio vendrá sobre todo aquel que hace estas cosas y cualquier otra cosa que va en contra de lo que Él ha revelado en su palabra. Ese es el juicio de Dios. Dios entonces nos habla en esta hora
y nos dice, no pongas tu confianza en estas cosas. Dice, ponla en este Dios que revela el versículo 20. Mientras estas imágenes mudas, oro y plata, no hay espíritu, no hay vida en ellos. Si no tiene vida, ¿cómo te puede impartir vida? ¿Cómo te puede dar vida? ¿Cómo te puede sanar? No existe, es madera, es oro, es plata, piedra, como dice ahí. 20. Más Jehová, lejos de ser un Dios sin espíritu y sin vida, dice, más Jehová está en su santo templo y dice, calle delante de él toda la tierra. Es decir, ponga atención a lo que Dios tiene que decir, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Algunos creen eso. Dije que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real y es un Dios que sabe hablar y convencer al ser humano. Por eso dice, calle delante de él toda la tierra. No es que vamos a venir a la iglesia y todos vamos a estar callados. Absolutamente no. Es que cuando Dios habla, usted tiene que escuchar. Amén. Cuando la palabra de Dios se expone, tiene que abrir el oído y tratar de asimilar el mensaje de Dios. Y obviamente obedecer. Cuando usted le dice a su hijo, no, espera, calla, escúchame. Lo que quiere es que él escuche con atención y que pone en práctica y que obedezca a lo que usted le está diciendo. Calle delante de él. No dice solamente los babilonios, ni solamente Israel. Calle delante de él toda la tierra. Ante la confusión entonces del profeta Habacuc, Dios le muestra lo que hará. Ningún pecado quedará impune, porque Dios no tendrá por inocente a aquel que es culpable. Lo acepte usted o no lo acepte. Le guste usted o no le guste. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Terrible es llegar a una corte y un día saber de que cada uno de aquellos que no conocieron a Cristo estarán delante del trono de Dios para ser juzgados. Es cosa que debe de aterrar a cualquier mortal. Ningún pecado quedará impune. Tanto los pecados del pueblo de Israel como las atrocidades del pueblo de Babilonia tendrían que ser castigadas. Recibirían su justa retribución. El imperio de Babilonia podría pretender y desear permanecer y prevalecer por siempre, pero Dios ya le había dado un tiempo en el que sería juzgado y su gran imperio con todas sus riquezas caería y sería reducido nada más a historia. Lejos de ser llena la tierra de la gloria de Babilonia, dice la palabra del Señor que la tierra sería llena, el versículo 14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Eso debería traer consuelo y paz, tranquilidad a Habacuc. Lejos entonces de ver el poder de los babilonios prevalecer sobre otras naciones por tiempo indefinido, Dios le está diciendo, la tierra un día verá la gloria de Dios y será llena del conocimiento de Dios. Y no solamente un conocimiento teórico, sino este conocimiento, un conocimiento experimental. Es decir, la tierra estará llena de una experiencia, una relación profunda con el Creador. Y esto está apuntando al final de los siglos, al final del mundo. Este debe ser el reposo y el descanso de Habacuc. Y este debe ser el reposo del creyente hoy en día que atraviesa por momentos de confusión. Por un lado podemos encontrar paz y tranquilidad. Piensa en todos aquellos que un día te han defraudado. Piensa en todas aquellas personas que un día te traicionaron, te maltrataron y no han dado muestras de arrepentimiento hacia ti o hacia Dios. Muchos quizás han sido abusados psicológicamente o sexualmente, físicamente, por otras personas, pero ningún pecado quedará impune. Dios traerá a juicio un día a todas estas personas y le dará el pago que ellos merecen. Podemos descansar en esa verdad, amén. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Algunos quizás han sufrido de otras formas, han sido abandonados por sus padres a una temprana edad, han sido tratados injustamente por sus empleadores. Dios hará justicia. Algunos fueron engañados y engañadas, abandonados por sus parejas, padres e hijos. Dios hará justicia.
Por otro lado, es un buen tiempo para que nosotros busquemos y corramos a Dios en búsqueda del perdón. Porque así como Dios juzgó a los babilonios, recuerda, Dios se está dando a conocer al mundo cómo es Él. Y Dios va a juzgar no solamente los pecados grandes, sino también aquellos que nosotros consideramos pecados pequeños, o como le llamó a alguien, los pecados respetables. Esos pecados no son tan dañinos, no son tan grandes delante de Dios. No importa qué tan seguros sintamos que estamos en una religión, en una iglesia o en una experiencia religiosa. Si no estamos en Cristo y no estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios, estamos en peligro. Cuando venga el día del Señor, el cual sacará a la luz todo lo que nosotros hemos hecho. Esta mañana hablábamos con un hermano. ¿Qué tal si yo o Dios pusiera en la pantalla todos los pecados que yo he cometido, nada más en esta semana? De comisión y de omisión. Es decir, aquellas cosas que Dios me mandó a hacer y que no las hice. Aquellas cosas que Dios me dijo que no haga y las hice. Pecados de comisión y pecados de omisión. Quizás no volvería a esta iglesia si todos vieran cómo viví mi vida. Hay esperanza para ese hombre. Hay convicción de pecado. Cuando venga el día del Señor, sacará a la luz todo aquello que está en lo oculto, en la oscuridad. ¿Quién nos salvará? ¿Nos salvará nuestras riquezas? ¿Nos salvará nuestra religión? ¿Nuestras buenas obras? ¿Nuestros talentos? ¿Nuestros títulos académicos? Absolutamente nada. La única persona que nos puede salvar, que tiene los méritos y los credenciales para salvarnos de ese juicio eterno, es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios mira nuestras mentiras, Dios mira nuestros robos, Dios mira nuestros abusos, Dios mira nuestra falsedad, Dios mira nuestra envidia, Dios mira nuestro orgullo, Dios mira nuestra codicia. Muchas veces si estamos en inmoralidad, Dios mira nuestra inmoralidad aun cuando nadie más lo ve. Dios mira nuestra falsedad muchas veces. Y Dios traerá a juicio cada una de esas obras. Recuerda que toda obra de maldad será castigada por un Dios justo que todo lo sabe y que todo lo conoce. Aún nuestras palabras. Dice Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa o malas palabras, palabras sucias, corrompidas, que hablen los hombres, de ella, y no dice de ellas como si fueran muchas necesariamente, de ella. Si has hablado una mala palabra, una palabra corrompida, sucia, que deshonra a Dios. Por eso no sé cómo cristianos pueden escuchar música tan antibíblica y basura que ofende el nombre de Dios, que ofende la creación de Dios, que va en contra y promueve, como decíamos al principio, como los babilonios, promueven la violencia, promueven la inmoralidad, promueven las parrandas, la embriaguez, las borracheras. Y los cristianos están ahí gozando. No es coherente pensar de que hay un Dios que odia estas cosas y un cristiano que las ama. Dice Dios, de toda ella, de ella. Y me encanta el singular de esta palabra, ella. No dice de ellas. Es que yo hablo malas palabras, pero no son tantas como otros. De ella, de esa palabra, darán cuenta en el día del juicio. Si aún mis palabras y aún mis pensamientos, como dice el Salmo 139, Dios lo conoce y tendré que dar cuenta de ello. Hay razones para volverme a Dios de corazón. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Escuche bien, las obras. Nuestras obras nos condenan, nuestras obras malas.
y había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, otra vez, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No solamente hay una muerte, hay una segunda muerte, una segunda separación. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque obviamente todo aquel que no ha nacido o no ha entregado su vida a Cristo de verdad, de corazón, será juzgado por sus obras. Pero el que se ha refugiado en Cristo será juzgado por las obras de Cristo. Y las obras de Cristo son perfectas. Él es nuestra justicia. Y es la única esperanza para todo ser humano que quiera encontrar salvación. Jesús es central en la historia y es central para nuestra salvación y para que Dios pueda extender el perdón hacia una humanidad que de verdad se arrepiente. Ahí donde estamos, vamos a orar, vamos a ir delante del Señor. Si tú sabes que estás distante de Dios o te identificas con alguno de estos pecados de los babilonios u otro tipo de pecado, obra de maldad, yo quiero animarte a que te acerques a Cristo, que te vuelvas a Dios de corazón, que busques el perdón de tus pecados, porque aunque hay un Dios justo, también hay un Dios misericordioso. Hay un Dios de gracia que sabe perdonar, que sabe restaurar, que le dice al ser humano: ven a mí, estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh hermano, amigo que estás aquí, Dios es un Dios justo y juzgará al mundo con justicia. Pero Dios ha enviado a Jesús y sacrificó a su propio Hijo para no tener que castigar al pecador. Dios te extiende su mano del perdón y de la gracia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón. No te refugies en lo que tú sabes. No te refugies en tu religión. No pienses en qué dirán o cómo lo voy a hacer mañana. Porque la vida cristiana es una vida de fe. Creer que ese Dios que mandó a su Hijo para morir por mis pecados es lo suficientemente fuerte y poderoso para también sostenerme, para darme fuerzas, para alentar mi corazón cada día. Huye de esta generación perversa. Joven, no te conformes con saber los libros de Aguana o de escuela dominical o versículos bíblicos o con venir a la iglesia. Necesitas escapar del juicio de Dios, porque aún hay tiempo para ti. Aún hay tiempo, dice Dios, para cada uno de los que pueden escuchar su voz. Bienaventurado eres que puedes escuchar y que estás escuchando esta palabra en el tiempo de la gracia de Dios todavía. No te confíes en tu religión. No justifiques tus pecados. No minimices tu maldad. Ven a Cristo y encontrarás la sangre, la única, que puede ofrecerte el perdón de sus pecados, de tus pecados. Ven a Jesús. Él te ama. Ahí donde estás, si hay alguien que aún necesita renovar sus votos con Cristo y que está convencido de que necesita el perdón de sus pecados, yo te voy a pedir que levante tu mano. Quiero hacer una oración por ti. Hay alguien que sabe, si Jesús viene hoy, el juicio de Dios viene hoy, no podrá permanecer de pie delante del Señor. Levanta tu mano. Voy a orar por ti. Hay alguien en este lugar que necesita el perdón y la gracia del Señor en su vida. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Hay alguien más
que le diga a Dios, aquí está mi vida. Dios le bendiga, puedo ver su mano. Hay alguien, Dios te bendiga a la distancia. Dios está aquí. Dios no quiere dar muerte al pecador. Dios quiere perdonar al pecador. Pero tienes que venir a Cristo clamando por misericordia. ¿Hay alguien más? Vamos a orar. Padre, dile al Señor con todo tu corazón, Padre, que mi paz se encuentre en ti al recibir el perdón de mis pecados. Límpiame de toda mi maldad, purifica mi alma. Reconozco que soy pecador, que merezco el infierno, que merezco vivir separado de ti por la eternidad, en las tinieblas, en el lloro y crujir de dientes por todos mis pecados. Pero miro a Cristo como la fuente de toda gracia y de todo perdón. Te entrego mi vida, límpiame de toda mi maldad, en el nombre de Jesús. Asimismo, oh Dios, yo te pido por todas las personas que han sufrido en manos de otros, que a la luz de tu palabra puedan encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que puedan dejar las cosas que les han herido, que los han dejado quizás traumados, que las sepan dejar en las manos de un Dios que dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Gracias por su amable atención.